Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, perfecto. Bueno, vamos a comenzar porque hoy nada más tenemos una hora. Déjenme ver. Ay, Dios santo. Ok, estábamos la sesión pasada, la sesión del día miércoles, estábamos platicando o habíamos comenzado a darle introductoria a nuestro tema del actual sistema financiero mexicano. Estuvimos platicando, obviamente, que en qué consistía un sistema financiero, obviamente cómo se lograba, y platicamos un poquito acerca de los mercados financieros. Decíamos que lo más importante de mercados financieros es recordar que estos están integrados por mercados de deuda, por mercados de acciones y por el mercado cambiario. Hablamos primero de lo que fue el mercado de deuda. Sí, obviamente vimos en qué consistía, pero también platicamos acerca de que esto se hacía a través de la emisión de instrumentos de deuda. Para esto yo les dejé una lectura, bueno, les dejé una página. ¿Sí estamos en lo correcto? Sí. Una una página donde ustedes iban a leer un poquito acerca de mercado cambiario, si mal no recuerdo, no, cambiario no, nada más era de mercado accionario y de mercado de deuda, ¿sí? ¿Qué fue lo que leyeron de eso? ¿Sí realizaron su lectura? Digo, Sí, para empezar, ¿va? Porque si no, pues, ¿para qué les pregunto? Bueno, vamos a el comenzar de entonces deuda, yo el me acuerdo primero. que leí que era acerca del financiamiento. Esto acerca de las bolsas de valores del mundo. Ahí es donde negocian toda la deuda y hacen los préstamos y hacen con el fin de dar o obtener pues grandes financiamientos, pero a la vez también obtienen ellos bonos, pero también te cobran cierta tasa de interés. Claro, de hecho habíamos platicado que funcionaba o que fungía como todos nosotros, así como nosotros a veces necesitamos dinero para alguna cuestión o financiamiento y obviamente tenemos que acudir a los préstamos, pues obviamente el Estado claramente no iba a hacer la excepción como tal. Y obviamente lo importante de esta parte de lo que era el mercado de deuda era comprender un poquito acerca de los instrumentos precisamente de deuda, ¿sí? Para empezar, y eso, bueno, les recomiendo que si no lo leyeron, lo lean indistintamente de que hayan hecho el envío de su actividad, porque pues obviamente es parte de una, si lo platicamos, si lo pedimos de tarea y lo remembramos en sesión, pues puede ser parte de su examen. Importante los instrumentos de deuda. Bueno, los instrumentos de deuda nosotros los tenemos que apreciar como una cuestión de títulos. De hecho, en la lectura nos comentaba que era una cuestión o una especie de documentos a través de los cuales pues, se podía validar, por decirlo así, algún tipo de transacción financiera. Obviamente hablábamos de este cambio entre un emisor, obviamente la persona que podríamos nosotros manejar como la entidad, y teníamos también un interés a través de un interés, pues obviamente teníamos al poseedor del título. El poseedor del título, pues básicamente es lo que conocemos como inversionista. Y a través, pues obviamente del lapso de la fecha estipulada de vencimiento, pues obviamente se tendrían que pagar. ¿Qué es lo que me importaba más de esta situación de, obviamente, de sus herramientas? La cuestión de la clasificación de los instrumentos de mercado. En el caso de los instrumentos de mercado de deuda, vieron una clasificación que era de acuerdo a cuatro supuestos importantes. ¿Cuáles eran? Digo, para ir puntualizando y no nos extendamos tanto ahí. ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, en el caso específico de los instrumentos de mercado de deuda tenían una clasificación de acuerdo a cuatro criterios importantes, si mal no recuerdo, cuatro o cinco. ¿Cuáles son esos criterios? ¿O esa clasificación de acuerdo a qué? Lectura.
¿No? Bueno, de todos modos, si no, bueno, yo ya les hice la enunciación de que pues obviamente lo tengan presente para una cuestión o un contenido de futura evaluación. Estos eran de acuerdo a su colocación, a su tipo de tasa, al riesgo y me falta una, de acuerdo a la cotización. Tenemos estas cuatro clasificaciones, obviamente las cuatro nos habla de qué es cada una específicamente, bueno, ustedes ya los tienen leídos, esperé que ya nada más tuvieran como que alguna duda de los cuatro. De manera muy breve, en el caso de la primera clasificación, si mal no recuerdo, era la parte de la cotización. Cuando hablamos de un instrumento de deuda, en cuanto a su clasificación de acuerdo a la cotización, tiene que ver con la parte de que estos se hacen o se emiten de manera pública, o sea, los títulos tienen un precio el cual se hace del conocimiento de todos. Por ello, pues obviamente si tienen algún tipo de descuento, si tienen algún tipo de precio, pues obviamente todos se tienen mandatados y no hay absolutamente ningún problema. Y en este caso, bueno, podríamos decir, y bueno, ¿cuál sería la ganancia propiamente del inversionista? Pues la ganancia básicamente es el rendimiento, que es lo que generalmente conocemos nosotros coloquialmente como un descuento. ¿Sí? O sea, si yo tengo cotizado algún tipo de título de instrumento de mercado, pues muy probablemente yo lo pueda adquirir con algún tipo de descuento. Y obviamente con el descuento, pues conviene, porque este precio, pues obviamente es eventual, o sea, no se tiene siempre, y pues obviamente eso ayuda mucho a poder adquirir este tipo de títulos. Y bueno, ahí nos daba más información acerca de la parte de la cotización. Por otro lado, tenemos una segunda clasificación. La segunda clasificación nos hablaba de acuerdo a su colocación. ¿Por qué? Porque técnicamente dentro de esta cuestión de mercados tenemos dos maneras importantes a través de las cuales se pueden ofrecer los instrumentos, estos instrumentos de deuda a cualquier tipo de persona que tenga la característica de poder ser inversionista. Claramente, pues lo que se necesita para ser inversionista, como en cualquier inversión no necesariamente pública, pues es capital, ¿no? Yo puedo invertir en lo que se me dé la gana siempre y cuando pues tenga el capital para poderlo hacer. Estas dos clasificaciones, hay una de colocación pública y hay una de colocación privada. La pública es la que va muy de la mano con lo que comentaba su compañero Giovanni hace un momento. Obviamente estos instrumentos solamente se promocionan o se publican a través de ciertos medios de comunicación de la Bolsa Mexicana de Valores. Pues el medio de comunicación pues, son los boletines. Y en esa parte, pues obviamente ya se puede hacer el mecanismo de subasta. Y en la subasta, pues ya se tiene una lista de clientes y a través de ellos, pues se van colocando o asignando propiamente los títulos o estos instrumentos de mercado de deuda. Esa sería la primera, la de colocación pública. La segunda que tenemos es la de colocación privada. En el caso de la colocación privada, esta ya solamente va destinada o encaminada o direccionada más bien a una sola persona o a un grupo de personas. ¿Qué quiere decir? Que ya se tiene completamente delimitado a la cantidad de inversionistas que va completamente destinado. Esta lista, porque la realidad es que es una lista que se formula de un instrumento de deuda, pues obviamente tiene que ver con la cuestión de la preferencia que se pueda dar de los vendedores de los instrumentos de deuda. ¿Qué quiere decir? Pues yo como Estado puedo tener 50 entidades que me pueden prestar, pero obviamente va a haber unas que tengan mayores rendimientos que otras, unas mayores intereses que otras, y yo tengo que ver, pues obviamente, a quién va encaminado mi instrumento de deuda, básicamente con quién me quiero endeudar. Esas son las dos formas de poder de alguna manera ofrecer los instrumentos de deuda y esto se encuentra dentro de nuestra segunda clasificación, que es la clasificación de acuerdo a la colocación. Posteriormente tenemos una siguiente clasificación que es de acuerdo a la característica o al tipo de tasa, ¿sí?
Cuando nosotros hablamos de tasa, obviamente esto ya es un poco de la materia fiscal, hablamos que se refiere propiamente a los intereses. Siempre, como obviamente su compañero también lo comentó hace un momento, pues para que exista un instrumento de deuda, para que exista esta acreditación de por medio a un financiamiento, pues claramente se van a pagar intereses, ¿sí? A esto se refiere el tipo de tasa, pues obviamente saber cuántos son los intereses que se tienen anteriormente pactados. Tenemos tasas diferentes, tenemos una tasa de interés fija y tenemos una tasa variable. Sabemos que la fija, pues obviamente es la estandarizada y la tenemos previa a la celebración en este caso del instrumento de deuda, y la de interés variable, bueno, pues en ese ya tendríamos otra cuestión de acuerdo a la modificación que se pueda ir dando y también es completamente válida y es completamente legal, por decirlo de alguna razón. Había otra, que no recuerdo exactamente el nombre, que era un tercer tipo de tasa. Esta tasa lo que hace es que está muy de la mano, tiene mucho que ver de acuerdo a la parte cambiaria. ¿Qué quiere decir? Al tipo de cambio que se esté manejando o también tiene que ver con la parte de la inflación. Obviamente en su herramienta o en lo que ustedes leyeron, bueno, a ver si la recuerdan. Si no, denme un minuto y igual ahorita lo recuerdo. En este caso de los tipos de tasa, pues obviamente si se mantienen sin cambio, ¿qué quiere decir? Que durante todo el tiempo que dure el propio instrumento de deuda, o como lo decía la lectura, la vida del propio documento, se tiene que mantener y respetar completamente ese porcentaje. Claramente, si tenemos una tasa variable, pues nosotros sabemos perfectamente que los cambios van a venir de manera reiterada y van a venir de acuerdo a cierto tipo de plazos. Y en la última tasa que les decía, bueno, pues eso ya tendrá que ver de acuerdo ya sea la inflación o ya sea el tipo de cambio. Y la última clasificación que tenemos es de acuerdo a los riesgos valuables de la persona que está emitiendo. Recuerden que hablábamos de un emisor del instrumento, o sea, quien genera el instrumento, y obviamente el inversionista. En el caso de uno, pues tenemos el riesgo del emisor. ¿Por qué el riesgo del emisor? Porque obviamente tenemos que hablar de una capacidad de pago, ¿sí? Y muchas de las veces, pues la capacidad que se tenga para pagar, pues obviamente sí se corre un riesgo. Para esto, pues claramente no solamente se financia y no solamente se emiten instrumentos de deuda por emitir, por la que la realidad pues es que si no imagínense en qué problema estaríamos metidos como país. La realidad es que sí hay lugares especializados que se encargan de, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues de cierta manera de poder medir o de poder calificar propiamente a las personas que emiten los instrumentos de deuda. Esto dependerá de acuerdo a la capacidad de pago. Es lo mismo que nos hacen a nosotros. Cuando nosotros vamos a pensar a solicitar un préstamo o a solicitar una tarjeta de crédito, alguna entidad bancaria, una entidad financiera, pues obviamente, ¿qué es lo primero que nos piden? Bueno, aparte de las identificaciones, comprobantes de domicilio y demás, ¿qué es lo primero que nos piden? ¿Qué es? Digo, yo sé que ustedes no tienen esa necesidad, ¿verdad? De andar pidiendo, pero vamos a pensar. Pues, o sea, es una referencia de domicilio, nombre, ¿Qué más? eh, CURP. No, no necesariamente. Recuerden que en automático hay, bueno, las bases de datos ya generan prácticamente toda nuestra información. De hecho, con la pura credencial del lector, mal llamada INE, con esa credencial en automático, pues arroja toda nuestra información. Y obviamente es nuestro medio identificativo por excelencia. Pero aparte, ¿qué les piden? ¿Qué otra cosa les podrían pedir? Referencia de personas. Referencias, claro, referencias obviamente pues para acreditar que se tenga credibilidad en que van a cumplir con su obligación de pago. Pero ¿qué otra cosa les piden? Es más, miren, no nos vamos tan lejos, a ver si esta lo ubicamos más. Si vamos a una tienda, la tienda que ustedes quieran, tienda
Vamos a pensar de muebles, vamos a pensar departamental, y les van a entregar su tarjeta para que ustedes puedan sacar mercancía de ese lugar y posteriormente irla pagando. ¿Qué es lo que les pide? Comprobante de domicilio. Una Aparte, compra inicial. bueno, también aparte. Pero no les piden sus Referencias comprobantes de personales. ingresos. No. Claro que sí. Pide No. comprobante de ingresos, ¿por qué razón? Porque obviamente de eso va a depender nuestra capacidad, obviamente, de pago. Porque imagínense qué pasa si yo no voy a ganar, vamos a poner un ejemplo. Obviamente el ejemplo ideal era la cuestión de los bancos, pero probablemente no han tenido el acercamiento directo con los bancos, pero pregúntenlo con sus papás, sus tíos o no sé. ¿Qué es lo que pasa con estas situaciones? El banco claramente lo que necesita es formular y lo que necesita es tener personas que le deban. ¿Para qué? Pues claramente para cobrar una parte de interés. Pero yo no puedo nada más dedicarme a prestar, 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 nada más, porque sí, la realidad es que debo de tener una situación, por lo menos manifiesta, de que la Abogada, persona va a poder pagar. Dígame, Aldair. eso sería la madurez financiera, ¿no? Es parte de la madurez financiera, claro. De hecho, muchos de nosotros o la mayoría de nosotros la vamos adquiriendo con el paso del tiempo. Muchas personas, y esto es un error que suele pasar muchas veces, pensamos, no, bueno, pues entre menos tarjetas tenga, entre menos créditos tenga, pues claramente cuando yo necesite uno, pues como no tengo nada de eso y no le debo a nadie, por supuesto que me lo van a dar de primera mano. Pues fíjense que no, la realidad es que también esa actividad forma parte de una no madurez financiera. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente no tenemos historial crediticio. Entonces, la institución o la entidad, ¿cómo va a saber que yo voy a tener la capacidad de pago si nunca he tenido ningún tipo de nexo con ninguna otra entidad? Entonces es muy importante tanto la parte del historial crediticio, buena claramente, porque pues, obviamente deudores no, y por otro lado tenemos esta parte, sí, un comprobante de ingresos, porque este comprobante de ingresos ayuda a que la institución financiera o la entidad financiera pueda tener una noción de los ingresos que yo percibo y que claramente podré de alguna manera yo cubrir mis pagos o lo que en este momento me está dando la propia institución financiera en los plazos o en los lapsos o en los pagos que se estipulen. Se piden comprobantes de ingresos, generalmente, bueno, si tienen un trabajo en el cual, pues obviamente existe algún tipo de nómina, pues piden recibos de nómina y algunas cuestiones de este tipo. Si no, pues obviamente nos cuesta a veces un poquito más de trabajo y es por eso que tenemos que acudir a figuras de terceros, que era precisamente esta parte, no de las referencias, pero sí alguien que tenga esta capacidad acreditable o esta funcionalidad de tener algo en garantía, pues obviamente pueda representar en nuestro nombre que nosotros pues no tenemos esa funcionalidad. Esto nos aplica mucho a la gente, bueno, si solamente nos dedicamos a la parte del litigio, pues muchas de las veces nuestros ingresos pues tenemos que absorberlos probablemente a través de otros medios porque no le trabajamos realmente a nadie. Nosotros nos autotrabajamos, autoganamos y autogastamos. Entonces, obviamente, pues ahí no hay una parte que me pueda expedir propiamente un comprobante de ingresos, pero claramente, pues si tengo un manejo bancario o un manejo fiscal, pues en automático puede servir. Bueno, eso por ese lado de la parte del riesgo del emisor, pues obviamente para poder medir ese riesgo, pues hay lugares o hay agencias que se encargan de certificar a los emisores de los instrumentos de acuerdo a qué tanta capacidad de pago. ¿Esto para qué? Pues claramente para que pueda existir de alguna manera una garantía de seguridad. Digo, al final de cuentas no es propiamente una garantía, porque lo hemos visto con los pagos. Se puede tener un buen historial, se pueden tener los elementos necesarios y muchas de las veces pues la gente no paga. Pues lo mismo pasa en este tipo de cuestiones. Ya me acordé, en el caso, bueno, sí les pido verificarlo, pero en el caso de lo que platicábamos hace rato del tipo de tasa, que les hablaba de la tasa de interés fija y la variable, la otra se llama indizada. La indizada es la que tiene que ver con la parte de la inflación o con la parte del tipo de cambio, ¿sí? Entonces, para que igual lo chequen. Entonces, tenemos esas tres por cualquier cosa. Y bueno, en la lectura, bueno, de acuerdo a la propia estructura que manejaba la lectura, si se pudieron percatar,
les ponía una tabla, sí era como una tabla, y en esa tabla les aparecía la clasificación de los instrumentos. Obviamente no era una clasificación internacional, de hecho, solo lo manejaba a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? De acuerdo al sistema, mexicano, ¿sí? Entonces ahí hablaba del gobierno federal, de cuáles eran sus tipos de formas de instrumentos de deuda, que nosotros ya lo habíamos platicado, por ejemplo, los CETES. También nos hablaba del IPAP. El IPAP lo que emite más que instrumentos de deuda per se, como los certificados de tesorería, emitía bonos. Eh, También estaban las empresas paraestatales, había empresas privadas y cada una, bueno, se encargaba de emitir sus instrumentos de deuda de acuerdo a cómo le convenía propiamente. De ahí venía una parte de la situación de dónde se compraban y dónde se vendían los instrumentos de deuda. ¿Sí vieron esa parte? Déjenme buscar mejor la lectura porque creo que ni la hicieron. A ver. Espérenme tantito. Es que tengo que abrir la presentación y tengo que abrir la liga. Espérenme. Ay, ¿dónde está? Esta no es. A ver. Estructura organizacional. Esta tampoco es. Ay, Dios. Aquí está. Ahí va. Ya les aparece, ¿verdad? Ay, Dios. Sí. Ya, ok. Bueno, aquí está lo que yo les había dicho, les dije eso no, ya nada más váyanse directo al punto 2 y al punto 3, que obviamente el 2 nos hablaba del mercado de deuda, el punto 3, y el 3.2 les hablaba del mercado accionario. A ver. Miren, acá está. Esta era la parte de mercados de deuda, lo que platicamos ahorita. Esta es la clasificación de los instrumentos de deuda. 1, 2, 3, ajá, sí son 4. Aquí está la tablita que les había comentado. Y aquí viene la parte de dónde se compran y dónde se venden estos instrumentos de deuda. Pero déjenme jalar la barra. Aquí está. En esta parte se supone que nos dice que para que las personas como tal puedan realizar una transacción de este tipo de títulos, obviamente tienen que ir a dos lugares importantes. Puede ser a una entidad financiera, un banco específicamente, o puede ser a través de las casas de bolsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la transacción no se puede hacer de manera directa. Prácticamente estas instituciones no solo cuentan con el conocimiento, sino con la propia autorización legal para poder realizar, en este caso, la parte de las compras o la parte de las ventas de los instrumentos o los títulos de deuda, ¿sí? Lo hacen como lo hacen a interpósita persona. ¿Qué quiere decir? Que lo hacen a nombre de la persona que está generando el instrumento de deuda, ¿sí? La persona propiamente tiene que decirle qué tipo de título es el que quiere negociar de alguna manera. Y ya lo que se hace, bueno, pues es a través del mercado, puede ser primario o puede ser secundario. Ya esto dependerá de la clasificación que propiamente le pueda dar el banco o le pueda dar la casa de bolsa. En el caso del mercado primario, bueno, son los que tenemos de deudas nuevas o de nuevas deudas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Todos estos inversionistas que entran de primera vez, vaya, y que como tal nunca han colocado ningún tipo de acción. Este inversionista lo que hace o la practicidad que se tiene es que compra de manera directa, o sea, no hay intermediario. Pero tenemos otro tipo de mercado, obviamente ya tenemos el mercado secundario. En ese es donde circulan, pero sin ningún problema. Circulan, vienen y van todo tipo de títulos. ¿Qué quiere decir? Que ahí la ley de oferta y de demanda se da completamente de manera libre. ¿Por qué? Porque obviamente todos estos ya pasaron por el mercado primario, o sea, ya tuvieron su primera vez, ya supieron cómo se maneja, ya supieron como que todo el proceso. Entonces, en el mercado secundario, pues obviamente ya tiene como que una funcionalidad o una cuestión mucho más dinámica. En este caso, bueno, se pasa de mano en mano, porque la realidad es que ahí está la compra-venta y no hay absolutamente ningún problema.
Obviamente, si nos damos cuenta, al final de cuentas es una acción comercial, o sea, se está comerciando con los propios instrumentos de deuda, ¿sí? Esto supuestamente tiene que ver con la parte, obviamente, del libre mercado, porque con esto lo que se logra es que se puedan lograr o llegar a precios que tengan que ser mucho más justos, ¿sí? En el caso del mercado secundario nos habla de dos bloques importantes. Estos bloques importantes de los cuales nos habla que es el mercado secundario, por eso les decía, bueno, tienen su herramienta visual, nada más como para ir resaltando lo más importante. En el caso del mercado secundario, obviamente tiene dos grandes bloques importantísimos. Esto va a depender de dos cosas, porque no nada más porque sí. En esta parte, los dos bloques dependerán de acuerdo a la cuestión del tipo de intermediario o de los mecanismos de negociación. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente no todos tienen ni el mismo número ni el mismo tipo de intermediario y no todos tienen la misma forma de transaccionarlos, por llamarlo así. Estos dos bloques de los que hablamos, que se divide propiamente el mercado secundario, es un mercado interbancario y por otro lado tenemos un mercado con la clientela, ¿sale? En el caso del primero, que es el interbancario, por eso se llama interbancario, porque el que interviene es precisamente la banca comercial, ¿vale? Pueden intervenir tres a la misma vez. Puede ser una banca comercial, o sea, todos los bancos que nosotros conocemos y a los cuales nosotros recurrimos. Pueden ser las bancas de desarrollo, que estas solamente sirven para un apoyo para que un negocio se dé, por decirlo así, y no hacerlos más bolas. Y por otro lado tenemos las casas de bolsa, las comunes casas de bolsa. En este caso, las operaciones que se dan entre estas pueden ser hasta operaciones telefónicas, ¿sí? O alguna cuestión de negociación, de intermediación para que los vendedores y los compradores se puedan prácticamente comunicar. Esto en el mercado financiero se les llaman casas de corretaje. Esas casas de corretaje no son otra cosa que intermediarios, ¿sí? O sea, los que se encargan de buscar compradores y vendedores de los instrumentos, nada más, ¿sí? Bueno, y en el caso del mercado, el mercado con clientela, en esta parte específica del mercado con la clientela, se dice que sola una de las partes puede pertenecer a lo que es la cuestión interbancaria, o sea, estar dentro propiamente de los bancos. Y la otra puede ser cualquiera, cualquiera en cuanto a qué, pueden ser hasta las propias aseguradoras, las arrendadoras, los fondos de inversión, las intermediarias, los corporativos, las personas físicas, las físicas como nosotros, morales como las empresas o sociedades mercantiles, nacionales, extranjeras, etcétera. Hasta los propios estados pueden ingresar a un mercado con la clientela. Y esto, pues obviamente, si nos damos cuenta, pues abre muchísimo el panorama para que se puedan intercambiar todo este tipo de instrumentos. Al final de cuentas, lo que se busca es que el dinero circule y que obviamente lo platicamos desde un principio cuando hablábamos de esta parte de mercado financiero. ¿Qué es lo que se busca? Pues obviamente que aquellos que tienen la cuestión de financiación, pues puedan tener aún más ganancia y que aquellos que necesiten financiamiento, pues obviamente lo puedan obtener a través de cualquiera de millones de mecanismos que propiamente tenemos en la actualidad, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos casos curiosos en el caso de los fondos de inversión. Los fondos de inversión básicamente es donde los inversionistas tienen dinero que solamente están esperando el momento y el negocio para poderlo invertir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente yo tengo dinero, mucha cantidad de dinero, la cantidad que ustedes quieran, y digo, bueno, yo lo tengo en un fondo de inversión. Cuando salga un negocio que a mí me interese, pues obviamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ya tengo la cantidad designada para poder ingresar como inversionista. Para eso básicamente sirven los fondos de inversión. Y obviamente, pues las inversiones que nos tienen que generar, pues nos tienen que generar ganancias para que sean costeables. Primero me costean
mi inversión y posteriormente, pues si sigo siendo accionista o si sigo siendo socio inversionista, pues me van a seguir pasando alguna cuestión económica. Esto dependerá de la magnitud de la inversión. Y para eso básicamente sirven. Algo que sí tiene muy similar con la parte interbancaria, o sea, con el primer bloque, por decirlo así, es que también las interacciones se pueden dar de manera telefónica y estos mecanismos de negociación pues son prácticamente los mismos. Pueden hacerlo de esa manera, pero también pueden hacer las operaciones entre el mismo sector interbancario. ¿Qué quiere decir? Que el propio banco puede fungir como intermediario entre un emisor y un inversionista. Esto por cuestión de practicidad, ¿no? Porque pues imagínense, si yo selecciono en un fondo de inversión, hay un emisor y obviamente hay una persona que necesita el financiamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el banco que yo elija, si yo sigo llevando mis movimientos económicos con él, pues claramente conviene y claramente respalda. Por eso pues funge muy bien. En esta parte se ha vuelto delicado y se ha vuelto con mucha parte de seguridad porque muchas de estas actividades de las que estamos nosotros visualizando acá se han prestado para la comisión de delitos. Ejemplo más sencillo, pues el lavado de dinero. Obviamente estos fondos de inversión muchas de las veces, pues obviamente, ¿en qué consiste el lavado de dinero? Pues precisamente por eso se le llama así, recursos que provienen de algunas fuentes ilegales o de actividades ilegales, yo no lo puedo pasar a declarar dentro de una forma legal, pero sin embargo, si yo lo someto a un fondo de inversión, pues obviamente puedo ir sacando de ahí ganancias lícitas o ganancias legales. Entonces, obviamente, como que la línea es muy delgada y por eso se han metido mucho más restricciones, vamos a decirlo así, para que precisamente pueda funcionar. En el caso del mercado de deuda, bueno, el mercado de deuda nosotros ya lo habíamos platicado en cuanto a la referencia de los CETES, el mercado de deuda en nuestro país. Sí, hablábamos también de la parte de los petrobonos y toda esta cuestión importante. La realidad es que esto pues ha ayudado a que se pueda desarrollar el propio mercado de deuda. Y los CETES se han vuelto una de las mayores fuentes de financiamiento para las cuestiones públicas, ¿sí? Obviamente estamos hablando que llevamos un camino recorrido, pero nos falta muchísimo, le falta mucho todavía en nuestro país, porque la realidad es que son relativamente nuevas. En el caso de las casas de bolsa, surgieron en los años 80, por ejemplo. Y obviamente, pues esas casas servían como intermediarios, que es lo que acabamos de comentar, para que se pudiera financiar en otras formas, por decirlo así. De ahí, obviamente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos es ya una tasa de interés. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno federal, pues obviamente ya tiene una libertad, por decirlo de alguna manera, para poder tener una mayor participación dentro de bolsas de valores propiamente dichas. Sí, y obviamente, pues claramente eso ha ayudado a la situación. Desde un principio se tenía la problemática de que precisamente la cuestión, obviamente si estamos hablando de los años 90, el rendimiento que se generaba en nuestro país tenía mucho que ver con la cuestión cambiaria. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente la equivalencia entre el peso y el dólar. Y eso, bueno, pues es una de las problemáticas que hemos arrastrado hasta la fecha, eso es completamente cierto. Actualmente, bueno, anteriormente se pagaba de acuerdo a la cuestión de la inflación y obviamente ahí se fueron ya sustituyendo figuras para poderlas hacer mucho más modernistas y con mucho más compromiso para las cuestiones internacionales. México y obviamente su principal socio comercial, pues obviamente Estados Unidos, ¿sí? Con ella, pues obviamente ya se han manejado diferentes tipos de plazos, ya han tenido acuerdos muy buenos, diferentes tipos de formas de pago, de tiempos de pago y actualmente, bueno, si lo podemos comentar de alguna manera, a partir del 88 se da una reforma financiera y que a través de esa parte surge algo que se llama reprivatización de la banca. Eso se da precisamente en el año 91, estamos hablando hace aproximadamente 30 años, y estos títulos que ya se consideran de deuda privada ya se empiezan a comerciar. ¿Qué quiere decir? Que ya se empieza a generar no solamente economía en una cuestión gubernamental, sino que claramente todos aquellos sujetos privados
pues ya tienen una mayor libertad para poder comerciar sus títulos. Y eso pues claramente ayuda porque al final de cuentas pues ha hecho una movilidad económica como la que actualmente tenemos. México, a pesar de ser relativamente un país tercermundista, digo, cabe mencionar que ha tenido avances financieros, fiscales, económicos muy interesantes. Con esa parte, bueno, ya lo que se tiene con relevancia propiamente hablando en el caso del año 2000, ya se tienen o se han logrado adquirir instrumentos de deuda de mayor plazo, ¿sí? Ya se hablan bonos a tasa fija, o sea, ya ponen un poquito más de estándar, la tasa es de 3 años más o menos, y si podemos darnos cuenta y consultarlos, actualmente la variabilidad ya la tenemos muy más amplia, por decirlo de alguna manera. Y con ello, pues tanto personas públicas como privadas, pues obviamente ya tienen una situación de flexibilidad. Ya se puede elegir con libertad más ad hoc de lo que es la cantidad y más ad hoc de lo que es el plazo en el cual se tiene que cubrir. Entonces digo, la situación en México pues tiene sus contribuciones. Las características, bueno, las características honestamente no las vamos a ver, pues ya eso ya lo leyeron, porque si no, imagínense, llevo 40 minutos acá de lo que pues no. El siguiente que tenemos es la parte de las acciones. En el caso de las acciones, nosotros ya habíamos platicado propiamente qué eran las acciones, obviamente cuál era la cuestión de cómo se obtenían. Pero una de las partes importantes es saber dónde se compran y dónde se venden las acciones, ¿sí? Lo habíamos comentado la sesión pasada, si mal no recuerdo, todavía alcanzamos a ver que había unas de empresas privadas y que había unas de empresas públicas. Y obviamente nos hace una enunciación de todos los mercados de valores a través de los cuales de manera formal se pueden claramente comprar y vender acciones. Y obviamente platicamos de las más grandes. En el caso de México, porque pues obviamente nos da una parte interesante en cuanto a cómo se mueve la parte accionaria dentro de nuestro país. En este caso tenemos una bolsa de valores, que es la Bolsa Mexicana. Y aquí sí ya es relativamente vieja, porque la realidad es que acá sí ya tenemos como camino recorrido en cuanto a negociaciones de empresas en nuestro país. Las empresas pioneras en hacer todo, de todo este cambio y de hacer todo este movimiento, obviamente fueron las dedicadas a la minería. ¿Por qué? Digo, la respuesta es muy básica, porque pues México tenía una cantidad obviamente de minerales, de metales, etcétera, pues como no se tenía una idea, entonces era lógico que los importantes o los más interesados en querer realizar este tipo de cambios o este tipo de transacciones, pues eran estas empresas que se dedicaban a la extracción, al tratamiento, a la comercialización, pero minera. Se dice que fue en el año 1850, pues imagínense, ahí sí ya estamos hablando que ya se tiene un buen camino recorrido. Sin embargo, todavía para que se pudiera crear propiamente una bolsa, o sea, una bolsa mexicana que no tenía el nombre que actualmente tiene, todavía tardó unos 36 años más, o sea, quedamos todavía en penumbras durante esos 30 años, ¿no? 36 años. Y de ahí se vuelve a ver otra brecha, porque la realidad es que es una brecha muy larga del 886 hasta 1975, en el cual ya se le da el nombre propiamente a nuestro mercado accionario mexicano como la Bolsa Mexicana de Valores. Antes recordemos que no se tenía toda esta facilidad y no se tenía toda esta cuestión digital que manejamos actualmente. Entonces, las acciones se manejaban en papel, o sea, eran títulos de papel que se intercambiaran como si nosotros intercambiáramos, no sé, un cheque, por ejemplo. Antes las acciones eran eso, eran papel y el intercambio, la forma de intercambio era meramente física. Esto pues era un poquito complicado porque una se deterioraban propiamente los documentos, otra no se tenía la libertad y otra pues era un poquito complicado siempre tener esta comunicación de manera física. Estamos hablando del 75. En el caso del 99, en el 99 propiamente ya es cuando se habla de un mercado accionario que se traspola completamente a un sistema digital o a un sistema electrónico.
Este sistema se llama tal cual, Sistema Electrónico de Negociación, Transacción, Registro y Asignación. Actualmente, bueno, se conoce como, o lo encuentran así, como BMB Centra Capitales. Ahí pueden entrar y ya pueden ver que toda esta comercialización se da claramente por parte de vía electrónica. Entonces, imagínense cuántos años tuvieron que pasar para que pudiéramos modernizar el sistema del mercado de valores. Obviamente del 99 a la fecha, pues estamos hablando de que es muy poquito el tiempo en el cual pues se ha visto la bolsa mexicana como una parte digital. Y pues obviamente ya tiene su casa de bolsa. En la casa de bolsa no solamente se hacen las transacciones, esto también es importante mencionarlo, porque también se tiene una parte de asesoría. ¿Qué quiere decir? Tú quieres invertir, pero no tienes mucho conocimiento. Bueno, pues la casa de bolsa lo que va a hacer es asesorarte para que tú puedas colocar las acciones. Y obviamente, pues las bolsas se encargan de hacer todas estas operaciones de compra-venta con los inversionistas. Cabe mencionar que no hay restricción, tenemos inversionistas tanto del país como obviamente de otros países del mundo y no hay absolutamente ningún problema. Claro, siempre y cuando pues la proveniencia sea legal y pues claramente la identificación sea legal, de ahí en fuera pues no hay mayor situación. Em, ¿Cómo le hacen para poder vender o cómo saben en cuánto se puede vender? Bueno, la propia Bolsa Mexicana lo que hizo fue que ha creado diferentes tipos de tabuladores o diferentes formas a través de las cuales se puede ver cómo se va manejando la totalidad del mercado. Y con eso, pues obviamente a lo que recurren de manera primordial pues, es al índice de precios y cotizaciones. Y ya con eso, pues obviamente pueden tener una noción, ¿no? Para poder medir cómo se van dando los precios de las acciones. Esto, bueno, pues la realidad es que quien no arriesga no gana, siempre va a haber riesgos y esto pues es también muy importante que lo sepamos, pero al final de cuentas, pues obviamente lo que se trata actualmente es que pues tanto los que invierten, pues tengan obviamente una mayor parte de seguridad, no solamente seguridad jurídica, sino también seguridad financiera. Y con ello, pues bueno, en las bolsas de valores hay muchísimos circulantes como lo pueden ser los tracks. Los tracks son lo que se conoce como títulos referenciados a acciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues estos títulos que en lugar de que yo compre propiamente algo, lo que estoy comprando es una participación en algún tipo de lugar o en algún tipo de empresa que esté en ese momento en juego. Y ya los instrumentos pues se generan de la misma manera que hemos venido platicando nosotros. Y con ello, bueno, pues para eso es para lo que sirven. Obviamente hay empresas en las cuales es más funcional vender en nuestro país y hay empresas que es mucho más viable vender en otros países del mundo, por decirlo de alguna manera. Hay muchísimos mercados extranjeros que lo que buscan es invertir en nuestro país. Tenemos el ejemplo de Nice, por ejemplo. Tenemos la cuestión del mercado global. Tenemos un mercado global que lo que hace es tratar de acaparar o tratar de generar inversiones del extranjero a nuestro país. Actualmente las negociaciones más importantes se invierte con todo el mundo, pero si se puede resaltar de importancia o en orden de inversión, obviamente pues tenemos Estados Unidos, Canadá, Europa. En Europa pues obviamente países pequeños y en el caso de países asiáticos, obviamente es los que buscan que de alguna manera se puedan comprar en mercados estadounidenses a través de diferentes cosas. Es más, muchas de las veces solamente lo hacen como seguridad. ¿Qué quiere decir? Si hay alguna problemática en un determinado país y yo veo que mi negocio, que mi empresa, que mi inversión, que mi financiamiento corre algún tipo de riesgo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Lo puedo trasladar a otro lugar? Pues claro. Y muchos de estos países en conflicto, pues lo que hacen es tratar de buscar lugares donde se pueda tener esta parte de seguridad. Y para eso básicamente es para lo que sirve propiamente esta situación. Bueno, pues ya aventándonos toda la sesión, aclarando los puntos, ¿tienen alguna pregunta o tienen alguna duda? Es muy importante que me lo comenten si tienen alguna duda de lo que ya leyeron y de lo que acabamos de explicar.
Ay, Yo tengo una duda, abogada. adelante, Aldair. En internet, aparte de la lectura, encontré algo referente a lo de las acciones y decía que uno de los requisitos era para la primera vez que se compraban, comprar arriba de, o sea, acciones en tres diferentes cosas. ¿Cómo que tres diferentes cosas, Aldair? O sea, si iba a invertir en una sola cosa por primera vez, no podía hacerlo. Tendría que haber sido comprar tres diferentes acciones. Pues puede ir más en la cuestión como de recomendación financiera. En el caso de, ¿cómo lo podemos decir? En el caso de requisitación propiamente, o sea, que nos pide y que la propia legislación nos diga qué es lo que debes de hacer o los pasos que debes de seguir conforme a ley. No, lo primero que tienes que hacer, pues obviamente es que tienes que elegir en las casas de bolsa. Ya platicamos, obviamente, cuál podemos tener nosotros. Lo segundo, tienes que abrir un portafolio, que es lo que el portafolio es lo que se abre en la casa de bolsa, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que te van a pedir? Lo único que te piden es tu credencial de lector, obviamente que esté vigente, un comprobante de domicilio y te piden un estado de cuenta bancario, lo que decimos nosotros. Si yo no tengo ningún tipo de historial crediticio, yo no me puedo volver inversionista porque no estamos dentro de la dinámica propiamente del sistema, ¿sí? Ahora, en esta parte del portafolio, pero de ahí en fuera no hay propiamente la situación. Lo único es que la casa de bolsa te tiene que decir, porque la casa de bolsa, eso también es cierto, te cobra sí, un porcentaje del monto de la operación. ¿Qué quiere decir? Que te cobra como una comisión, pero la realidad es que no hay, puede servirte como recomendación que obviamente inviertas en tres diferentes acciones, pero no es un requisito propiamente obligatorio, por decirlo de alguna manera. Y obviamente pues, lo ideal es que cuando inviertan por primera vez, pues obviamente no sea una cantidad tan grande, porque si no, pues obviamente el riesgo pues es mayor. Y sí es muy importante de que se pueda diversificar nuestras inversiones, pues sería lo ideal. ¿Por qué lo ideal? Porque obviamente caemos. De hecho, los fondos de inversiones lo que hacen, invierten en diferentes tipos de negocios. ¿Por qué? Pues obviamente no van a invertir, no sé, prefiero invertir 10 millones en 5 empresas diferentes a invertir mis 10 millones en una empresa nada más. ¿Por qué? Pues porque obviamente diversifico que no pueda perder en todas. A que si invierto los 10 en una y no sale, pues en automático estoy perdiendo mi inversión como tal. Entonces, esa es una de las partes, Aldair. Ok, abogada, sí, me queda Es claro. más, hay Gracias. uno, déjenme ver dónde está. Es que yo ya no lo tengo. Había un documento que está súper fácil, creo que es de la Conducef, y que nos dice los pasos de cómo invertir en la bolsa. Y está súper digerible y venía hasta con un diagrama. Si lo encuentro, obviamente se los transmito, pero pues bueno, sería la cuestión. ¿Tienen alguna otra duda o tienen alguna otra pregunta? No. ¿No? Perfecto. Espérenme, nada más déjenme, pongo su lista. Ok, espérenme tantito. Briones Galicia, Giovanni. Presente. Fernández Campos, Ginola. Presente. Arturo, León de la Vega, Arturo. Presente. Méndez Carmelo, Jessica. Presente. Montes Tlapaya, Guadalupe, Stephanie. Presente. Ramos Luna, Aldair. Rojas Flores, Marvin. Romero Corona, Esther. Ay, presente. Sí, y Salas Teombaccal, Paola. Presente. Ok, entonces nada más me faltó Marvin. Bueno, espérenme la evidencia, sí. Espérenme. Abogado, me dijo Altair que lo acaba de sacar la plataforma.
¿Quién? ¿A quién sacó qué? Que sacó Aldair de la Ah, plataforma. cierto. A ver, espérenme, lo esperamos. Ahí está. Bueno, Gino Land dice, bueno, ya me había comentado, Aldair, Paola, pues ya, ahí va. Listo, bueno, entonces si no tienen ninguna duda, pues ya nos estaríamos escuchando el día de mañana. Pues ahorita no tienen tarea y ya mañana seguimos avanzando, ¿sale? Sí, abogada, está bien. Cuídense mucho, que tengan bonito día. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. abogada. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego.